Continuamos con Diario 55, solo que ahora pasamos a hacer de la entrevista, del conversatorio, de un encuentro en el que hay un intercambio de ideas, de conceptos, de preceptos, de todo lo que tiene que ver con la plataforma de la sociedad en sentido general. Hoy vamos a hablar de derechos humanos, de política, de sociedad, porque está con nosotros un representante de los derechos humanos, pero al mismo tiempo es un miembro de la familia, Sí. Dionisio Jerez. Qué alegría verlo Y por le acá. faltó ¿Cómo lo está más usted? importante en Gracias, esta nueva gracias, etapa. Ignacio. Un gran dirigente de la Es- Marcha Verde. Sí, o sea, un Puede- hombre comprometido con las mejores causas Así es. Muchas gracias. de la República Dominicana. ¿Cómo está el año? ¿Cómo comienza el año? Muy bien, sí. En lo personal, familiar, muy bien. Ya ustedes van a tener acueducto. Sí, bueno. Esa es una buena noticia. De la ¿verdad? Canela, recuerda que dieron el primer Picasso hace muchos años. Y no se ha... Pero ahora visto. esperemos que no sea otra El demagogia, presidente ¿verdad? ahora cumple con eso. Porque entregaron 80 millones Bueno, de pesos. así vinieron aquí al Ejido, al Ejido y se prometieron una vivienda y ya. Pero El único que menciona eso soy Pero yo. el cheque que entregaron tiene fondo, porque, Bueno, hay que ver. porque ya es una señal positiva, Es 80 una señal millones de positiva. pesos. Vamos a O esperar. sea, ya le entregaron 80 millones de pesos al director de Corazán para ese acueducto. Pero que se sepa que ese es resultado de luchas, de sacrificios, de huelgas, de riesgos, de todo lo que nosotros hemos hecho ahí para lograr que tengamos un acueducto con agua que nos provee agua de calidad. Ustedes saben que ahí se han hecho muchas No, y huelgas. comenzamos por ahí porque uno de los grandes problemas de esta comunidad es el agua. Claro. Y sin agua no se puede vivir. Lo único que Claro. uno lamenta a veces, porque entonces ya vamos a empezar a todo, ya que la Canela, pero tenemos a Cienfuegos que no lo terminamos. Entonces después tenemos, igual que los hospitales, un reguero de intervención que no terminamos uno y todos los acueductos colapsados. Hay un tema que en el inicio del año fue tocado por el arzobispo de Santo Domingo, Osoria, donde él lamenta el hacinamiento y la cantidad de presos que hay en el país que son preventivos, que no están sometidos, que no están sentenciados, todavía están en una fase, incluso ahí hay reclusos que tienen hasta 3 años y más, Sí. sin ninguna acusación, Sí, solamente por sospecha, y son preventivos. 60% es. Entonces, esa violación, o significa eso una violación a los derechos de los reclusos. Por supuesto, mantener a una persona presa, guardando prisión, sin conocerse el fondo de su caso, sin conocerse en un juicio su situación, es una violación a su derecho, porque en un juicio puede ser que un juez determine que esa persona no es culpable, o que la sanción que a imponer por el delito que ha cometido sea inferior al tiempo que ya lleve guardando prisión, ¿verdad? Entonces, Sí. como quiera que lo veamos, es una violación a los derechos humanos, la mora en la justicia, como le llamamos los abogados, que consiste justamente en eso, en que a la persona se le tenga en prisión preventiva más allá de lo razonable para conocer el fondo de Entonces, porque hay una cosa ¿Cómo? importante y es que hay derecho inherente al ser humano, que nacen con el ser humano, que usted puede perder derechos constitucionales, usted puede perder la libertad, pero hay derechos como la alimentación, la salud, las necesidades fisiológicas, usted necesita desarrollarle un ambiente cómodo. Entonces esos derechos humanos, porque usted esté preso, no se pueden violar, porque son inherentes. Claro. Entonces, ¿qué pasa con el sistema carcelario de este país? ¿Cuál es la falla? Bueno, el sistema carcelario lo primero es que estamos viviendo la época de la Edad Media todavía en los sistemas de cárceles donde se concentran a los internos. Más del 60% todavía de las personas en conflicto con la ley que están, ¿verdad?, bajo medida de coerción o con ya una sentencia, están viviendo, están purgando su culpa en lugares totalmente inhumanos, donde se violenta su dignidad, donde
los internos están padeciendo muchísimas enfermedades, donde incluso se pone en riesgo a los demás internos que quizá tienen buena salud todavía, pero que convivir con una gente con tuberculosis, con SIDA, con otras enfermedades, entonces pone en riesgo a los que están en salud. Dionisio, Entonces, ese sistema hace tiempo que debió haberse superado. Los gobiernos anteriores al del presidente Mejía, los gobiernos anteriores de Hipólito Mejía y de Leonel Fernández, hicieron esfuerzos en instaurar en la República Dominicana, establecer un sistema carcelario bajo un nuevo modelo, acorde con la Ley General de Prisiones, que aunque la ley no está aplicada en su totalidad en ese aspecto, creo que la 224, sin embargo, se avanzó bastante porque se construyeron en el país unas 7 centros de ¿verdad? La cárcel modelo. De cárcel modelo. ¿Y eso era realmente una solución? ¿O ha resuelto la cárcel modelo? Sí, claro, esos centros no es que resuelven, pero aumenta considerablemente la calidad del encierro, ¿verdad? De los internos, porque no es lo mismo, allí no hay tanto privilegio como hay en una cárcel pública, donde ustedes saben o una cárcel de viejo modelo. Por ejemplo, en La Victoria hay gente que tiene aire acondicionado, sí, o en Najayo, gente que vive y otros que viven en situaciones extremas. Que eso se paga, y eso es una cosa, con lo que decíamos ahorita, vinculado con los policías y con prisiones, no es que eso se cae del cielo. Está ligado a la corrupción también, en los sistemas viejos, el sistema carcelario viejo, eso está plagado de chantaje, de negocios, es más fácil el trasiego de drogas, de alcohol, de cuestiones de armas en los centros. Eso no es que no se haga, ¿verdad? Pero tiene un control en más de un 90%. Además, quiero resaltar que para los fines de la pena, que es retornar a la persona a la vida ciudadana, a convivir con el resto de la sociedad de manera ordenada, los nuevos centros de reclusión del nuevo modelo ha probado que en más de un 80% de las personas que cumplen sus sanciones en esos lugares retornan a la vida normal, a la vida social, y no vuelven a delinquir. Cambiamos el código. Y óyeme, Meléndez, y contrario entonces al viejo modelo, entre el 80 y el 85% reincide después que sale de ahí, porque sale convertido en una persona rebelde, en un antisocial, en una persona resentido con la sociedad, porque ha sido víctima de 1000 abusos ahí. Nosotros hasta violación. Tenemos en nuestro código que dice que la prisión es la excepción, que la persona debería, si no es una cosa grave, estar en libertad para defenderse. Y hemos visto que es todo lo contrario, que ahora tenemos, o es que estamos delinquiendo más, o es que no se está aplicando, porque vemos que le cantaron coerción un año, a sabiendo la situación que tenemos en la casa. ¿Qué ha pasado entonces en ese tema, Dionisio? Es que hemos desbordado la capacidad. ¿Qué es lo que sucede? O se malinterpreta. ¿Cómo es el asunto? Recuerden que la sociedad dominicana ha ido en un proceso de descomposición en los últimos años, y eso tiene un impacto en lo que es la frecuencia como los ciudadanos dominicanos entran en conflicto con la ley. Por ejemplo, el tema de los feminicidios. Hoy, este año que acaba de transcurrir, 2017, rompió récord en los feminicidios. Casi 100 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o sus compañeros, y eso entonces aumenta la cantidad de personas que van a purgar una pena. Pero los delitos comunes, los atracos, los asaltos, el año pasado fue un año muy fuerte en eso de la delincuencia común. Recuerden que están los elementos, además del tráfico y consumo de drogas, que también ha ido en aumento en la República Dominicana. Entonces, eso aumenta la cantidad
de personas que tienen que ser sometidos a los tribunales y para que cumplan con una sanción por haber violado la ley penal. Claro está, debieran ser más porque lo de corrupción, eso no van ahí. Vamos a brindarle a Dionisio una taza de café Santo Domingo. Sabor que empieza en el aroma, el mejor café que se produce y se elabora en la República Dominicana. Ofrecido por Xiomara, siempre más sabroso. Así es. Dionisio, si hiciéramos entonces un recuento del año 2017 con relación a derechos humanos en República Dominicana, ¿avanzamos? ¿Nos quedamos igual? ¿Retrocedimos? ¿O cuál es un diagnóstico en este momento de los derechos humanos? Bueno, como saben ustedes y los amables televidentes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ahora cumplió 20 años en el 2017 de fundada, hace todos los años un informe de cómo andan los derechos humanos en la República Dominicana. Y el balance es negativo con respecto a años anteriores, como si fuéramos, en vez de ir avanzando, ¿verdad?, que es lo que aspiramos todos los dominicanos y el mundo, ¿verdad? Todas las sociedades aspiran a ir mejorando la calidad de vida de sus ciudadanos. En nuestro caso es todo lo contrario. Hubo una disminución, hubo una tendencia a que se produzcan más violaciones a los derechos humanos en la República Dominicana. Con los países de la región, ¿cuál es el nivel de República Dominicana? Bueno, por ejemplo, en la tasa de homicidios, nosotros somos uno de los países con mayor tasa de homicidios. Estamos hablando que en la República Dominicana hay unos 22 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hay países como Centroamérica, Honduras, por ejemplo, donde eso llega a 27 por cada 100.000. Y eso es mucho. Nosotros, por ejemplo, en materia de los feminicidios, somos en la región el tercer país con mayor índice de feminicidio, es decir, de asesinato de mujeres, solamente superado por Honduras y creo que Guatemala. Guatemala, sí. Entonces, está por ese. Eso, ¿quién debe darle respuesta a eso? Es el Estado. No puede seguir siendo el problema de las muertes de nuestras mujeres por manos de hombres violentos, ante una actitud flexible del Ministerio Público sobre todo, y la misma policía, cuando ya se han presentado estas denuncias, que se le da una salida muy cómoda, simplemente, bueno, llévele una cita para que venga, cuando esto es lo que se convierte entonces en una provocación. El agresor lo ve como una provocación, porque la muchacha fue y lo denunció. Entonces, es una situación que no ha sido adecuadamente manejado. Ya está dicho, los grupos de mujeres aquí que luchan por los derechos de las mujeres lo han denunciado muchísimas veces y lamentablemente miren lo que tenemos. Aumentó en el 2017 con relación a los años anteriores. A nivel mundial ahora mismo hay una preocupación y es el incremento de los inmigrantes. El Papa Francisco ha lanzado una voz de alerta al mundo de que se están violando los derechos humanos de los inmigrantes y llama a buscar políticas o aplicar políticas para proteger los derechos de los inmigrantes. Frente a esa ola de aumento de inmigrantes, hay una política del presidente de los Estados Unidos bastante agresiva en materia de migración. ¿Cómo visualizan los derechos humanos, lo que está pasando a nivel mundial con relación a los derechos de los inmigrantes? Bueno, el año 2017 también fue un año que en materia de inmigrantes indocumentados, ilegales, rompió récord. Creo que desde los años de las grandes guerras no se veía una
migración tan fuerte como la que se dio desde África a Europa. El Papa Francisco y los pensadores, las personas preocupadas por la humanidad, ¿verdad? El hombre hoy es parte de una gran familia que es la comunidad humana. Debieran, y es el Papa Francisco uno de los más democráticos que hemos tenido, debieran llamar la atención a esas guerras y a esas hambrunas a que someten las grandes naciones, la comunidad europea, Estados Unidos, los países ricos, a esos países de África. Entonces, por ejemplo, la guerra de Libia, que se sabe que es, la de Irán. No, la de Pakistán. La de Siria. Sí. Y esa misma, en toda esa región, Libia, ha producido grandes... En Oriente Medio. En Oriente Medio, grandes legiones de personas que han ido a Europa. Se habla de cientos de miles, lo vimos todos. Entonces, esos problemas debieran abordarse para que la gente pueda vivir en su país bien, en paz, y no se le lleven estos problemas tan graves como es destruir un país. Porque en el caso de los inmigrantes, como Siria, que prácticamente lo ha sido devastado. Sí. Entonces, pero en los inmigrantes se da lo mismo de los reclusos. Los inmigrantes tienen derechos inherentes. Claro. Que las naciones tienen que respetar. Pero ahí mismo, Dionisio, el tema que dice Ignacio de los migrantes, que vienen los migrantes con los derechos violados desde sus países de origen, porque cuando alguien migra, que se le ha violado el derecho a la salud, al empleo y todo eso, y obligan a la persona a salir de su país, como es el caso que tenemos de Venezuela, que son todos los países que han sido impactados por esa gran crisis social, política y económica que hay, con Venezuela, con Haití. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas? Porque vemos que eso va en tendencia a crecer. Además, los estados tienen el derecho, porque tú no puedes permitir que se te colapse tu sistema permitiendo la entrada de migrantes ilegales. Claro, tú lo decías, se le violan sus derechos en su país, pero se los violan en el país receptor, sí, porque allí son discriminados, son atropellados por la policía, por los organismos de migración, y es una situación que el 2017, como dije, sentó precedentes. Entonces, nosotros como Comisión de los Derechos Humanos, que los derechos humanos en todo el mundo tienen que manejar eso con mucha frecuencia. En nuestro país tenemos la relación con Haití, ¿verdad?, que es nuestro hermano país, y donde en decenas de miles de ciudadanos haitianos buscan la manera de ingresar a la República Dominicana buscando mejor vida, así como lo hacemos nosotros, que queremos llegar a los Estados Unidos, sí, por la vía que sea. Bueno, ahora hubo una embarcación, otra yola que zozobró en el Canal de la Mona, buscando ir a Puerto Rico, un país devastado, ¿verdad? Pero, sí, pero es una realidad. Entonces, eso es una situación que nosotros como derechos humanos, lo que hacemos es que defendemos los derechos de esos inmigrantes, sean venezolanos, sean haitianos, sean chinos, de lo que sea, pero desde el punto de vista de su condición de inmigrantes, sí, ¿verdad? No su situación de ilegalidad. De ilegalidad. Eso lo manejan las autoridades. No, los derechos humanos. Sí. Desde el punto de vista de sus derechos fundamentales. Eso es lo que tenemos que ir a la pausa para que entonces hablemos un poquito de política y de justicia y de Marcha Verde, que vamos a conmemorar el primer año de esta idea. ¿Cómo no? Entonces vamos a ver, hay una gran actividad el 28 para que veamos cómo va eso. Vamos a la pausa y cuando retornemos continuamos el conversatorio con Dionisio Jerez, que es parte de las personas que reclaman los derechos humanos. Ya volvemos.
que aunque esté preso, no importa dónde usted esté, tienen que garantizar. Todo el mundo tiene derecho a la alimentación, a la salud y a vivir con dignidad. Independientemente de que usted violente la ley y lo que sea, son derechos inherentes al ser humano. De los derechos humanos, entonces vamos a hablar un poco de política. Hay en el país una crisis de liderazgo y de partidos políticos. La situación de los partidos tradicionales, los dirigentes tradicionales no están pensando en la República Dominicana, pero tampoco se ve una alternativa capaz de enfrentar a esos tradicionales. Así es. ¿Qué hay que hacer para que la política se recupere como ciencia, se aplique como ciencia y para que haya confianza en los políticos? Sí, yo quiero brevemente, antes de responder a esa importante pregunta que me haces, Ignacio, señalar con respecto al balance, ¿verdad?, del año, del informe que dio la comisión, en el aspecto de los abusos policiales. Dice el informe que 180 personas murieron a manos de la Policía Nacional en los desacreditados intercambios de disparos. Eso en los medios de comunicación no ha tenido mucho impacto como en años anteriores, pero eso sigue ahí. Un país donde nuestra Policía Nacional, que es el órgano que preserva vidas y propiedades, es su consigna, es su lema, entonces mueren 180 personas, ha disminuido, ¿verdad?, con relación a los años anteriores, pero sigue siendo alto. Queríamos reseñar eso porque el derecho a la vida es el derecho. Sí. El que no está viendo, No, el que no está viendo estaría diciendo, ¿eran angelitos? ¿O qué es lo que...? Porque la gente dice que ustedes defienden delincuentes. Entonces, cualquiera diría, mataron eso, y Dionisio está diciendo como que fueran angelitos. ¿Cuál es el tema ahí entonces? No, porque esa no sería Entonces, la situación a considerar. Eso no es lo que está en debate. Si son delincuentes, es un juez que tiene que sancionarle con la ley penal en las manos. No es el policía quien puede aplicar la ley, porque no hay en la República Dominicana una sanción que sea la pena de muerte, y si lo hubiera, como quiera, de todas maneras, es un juez que tiene que determinarlo. Porque no son los llamados crímenes extrajudiciales. Extrajudiciales, donde hay de todo, donde hay ahí también negocios que hacen con gentes para sicariatos, donde hay ajuste de cuenta, un muchacho que estuvo entregándole dinero a la policía, pero que en un momento el punto se lo cerró, y que todos esos conflictos están ahí dentro. Entonces, es una situación que el presidente de la República tiene que darle la cara al país y al mundo con este problema, porque el presidente es el principal responsable de preservar los derechos humanos en un país. Es quien designa los cargos y debe tener una política definida para que a quien le corresponda ocupar un cargo, por ejemplo, en este caso de inspector general de la policía o jefe de la policía, aplique, ¿verdad?, esas políticas del gobierno, del presidente, ¿verdad?, en el terreno, digamos, ¿verdad?, en lo que es su ejercicio permanente. Pero hay otra cosa, breve, para responder tu pregunta, Ignacio. La policía sigue igualita, pidiendo en la calle, mendigando. Sí. Y yo quiero decir una cosa, lo decía anoche en la casa de mi suegra. Nosotros no tenemos nada contra los policías. Nosotros tenemos problemas con la policía como institución, porque los muchachos entran ahí, la mayoría, muchachos sanos, pero lo dañan. Tú eres con un joven de 22, 23 años pidiendo, ¿a dónde no se para lleva? él, peor aún, para un superior. ¿A dónde se lleva la dignidad? ¿A dónde queda el orgullo de esa persona? Comando, deme para el desayuno, deme para la cena, estamos aquí, usted sabe. Sí. Oye, eso es una cosa fea, eso hay que pararlo. El dominicano tenemos que aumentarle el orgullo, la dignidad, para que podamos crecer y salir de esta aldea que nos tiene metido
estos gobiernos de derecha y esta visión de paternalista y de abusos que nos tienen sometidos. Y eso es un reflejo, y eso está ahí, que me digan que no, Entonces, eso es una persona que tiene autoridad, que tiene un arma, un uniforme, que es nuestra representación. Cuando viene un turista, cuando viene un dominicano que ha vivido en Europa, que ha venido y se encuentra con eso todavía. Yo aquí. digo que Oiga, ¿a dónde quedamos nosotros? Tan fina, porque el mismo espacio de donde salen los delincuentes, con todo el respeto y con todo el cariño, es un tema social, no estamos acusando, es de donde mismo salen los policías, muchachos excluidos sociales, hijos de la pobreza, que están a un escalón de cometer, entonces cuando se que consiguen, llegan a la policía porque no tienen otra alternativa. no tienen otra alternativa, y cuando se encuentran con esta situación, que encuentran que la vida real es otra cosa, que la policía es otra cosa, que ellos tienen que salir a pedir y a hacer cosas para sus superiores. Claro. Vamos a ir a publicidad, Entonces, cuando lleguemos a publicidad, ok. entonces no entramos en la política. ¿Cómo no? Ni marcha Así, verde. ya volvemos. En la fase final de esta conversación con Dionisio Jerez, teníamos pendiente la pregunta de la política, el tiempo ya está en la fase final, pero tenemos lo de Marcha Verde, que el 28 tiene una concentración en la explanada del partido, frente al Palacio Nacional, pues no van a entrar adentro, ¿verdad? No, imposible. Pero no es la, pequeño la eso. situación política, dime, la situación política. Bueno, nosotros percibimos, es una materia de derechos humanos también, es el conocer y orientar sobre la situación política de un país. Todo depende de ahí, los problemas sociales, económicos, dependen de acciones políticas, ¿no? Entonces, nosotros percibimos un periodo todavía un poco temporáneo para hacer previsiones y vaticinios sobre lo que puede pasar en el 2020. Los partidos, yo soy también de uno, el Frente Amplio, la gente lo sabe, estamos en una fase de
organización de los padrones, de reactivar las estructuras y estamos trabajando para, en el caso del Frente Amplio, para construirnos en todos los municipios de la República Dominicana. Ya de hecho hay más de 120 municipios que tenemos estructura entre cabecera de provincia y municipios, ¿verdad? Y estamos trabajando, se modificaron recientemente los estatutos para irlo adecuando a la naturaleza del partido, y esa es la situación. Bueno, con respecto a lo que está pasando en materia de oposición política, que es un compromiso, una responsabilidad de los partidos que están fuera del poder, porque si su aspiración es llegar al poder, deben poner de relieve los desaciertos del partido oficialista, que son muchos, para presentarlo ante la población como una necesidad para que en el momento en que vaya a decidir votar, lo haga por la mejor propuesta, que debe ser la de la oposición, y la del Frente Amplio es la mejor. Entonces, en ese aspecto, yo pienso que aquí hay un problema muy serio en lo que respecta al principal medio de hacer oposición de los partidos políticos, que es el Congreso Nacional. El Congreso es el órgano de control del Ejecutivo. Recordemos cómo se forma la democracia, ¿verdad? Con tres poderes: un poder ejecutivo, un poder judicial y un poder legislativo. El poder legislativo es el control del poder ejecutivo para que que es que administra los fondos, lo haga bien, lo haga transparente y es decir, realice su función acorde con la propuesta, la promesa que hizo y con el interés nacional. Políticamente, ¿qué Entonces, pasa? el Congreso Nacional, Meléndez, lamentablemente es un sello, óigase, con excepciones, con muy honrosas excepciones, es un sello, incluyendo los diputados de oposición, la mayoría, digo, con excepciones, es un sello gomígrafo para todos esos préstamos en que el presidente de la República ha metido a este país, que nos ha llevado a pagar casi el 52% de nuestra riqueza en impuestos. Entonces, estamos hoy ante una realidad muy triste. No funciona, y desde ahí entonces... Marcha Verde y futuro político de la Marcha Verde, porque casi todos los que pertenecen a Marcha Verde tienen cierta vinculación con uno que otro partido. Entonces, políticamente, ¿hacia dónde iría? Cortitico, porque el tiempo de... Marcha Verde está bien instalada, está trabajando duro para el 28. Esto parece de último, pero es tan importante como lo primero. El 28 tenemos una concentración frente al Palacio Nacional para pedir un juicio político al presidente de la República. No como han querido decir los programeros del gobierno, que es para pedir la renuncia. Un juicio político por sus desacertadas políticas y su apoyo, su respaldo, protección de la corrupción en la República Dominicana. Punta Catalina, OISOE, todo esto son asuntos que el presidente tiene que responderle al Congreso Nacional, a este o al que venga, pero a este sobre todo, por qué han mantenido una posición tan indiferente. ¿Cómo fue? ¿Ustedes consideran que el actual Congreso le haría un juicio político? Bueno, pero empieza a ser hecho el juicio político por el pueblo, sí, porque nos vamos a concentrar frente al Palacio Nacional el día 28, a que estamos llamando a que toda la población se prepare, habrá transporte, se anunciarán los lugares de salir. Es una actividad pacífica, una actividad donde van a ir niños, donde van a ir embarazadas, donde van a ir discapacitados, como siempre, porque es una actividad cívica, que es un derecho que tenemos y debemos nosotros como dominicanos preservar en la Constitución de la República, porque si nos dejamos arrinconar, entonces no hay democracia. Dionisio, ¿temen ustedes una represión ese día? ¿Tenemos? ¿Temen a una represión ese día? Bueno, nosotros no creemos que haya represión, pero se tomarán medidas también. Decimos esto porque a los médicos le dieron un par de macanazos. Gracias a Dionisio Jerez por haber compartido con nosotros en la mañana de hoy. Mañana a las 7 en punto, Ignacio Guerrero, Edison Meléndez estarán nueva vez juntos
a ustedes. Así que feliz resto del día y les esperamos mañana.